Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a hablar de otra clase de modelos de redes de neuronas para un problema, para otro problema que es el procesamiento de secuencias, ¿vale? Y bueno, en cierta forma es pues todo digamos, el fervor que hay ahora mismo en estos temas es justo en este campo, ¿vale? Vale. Bueno, entonces la idea es bueno, ver los conceptos principales sobre el empleo de redes neuronales para el procesamiento de secuencias. Empezaremos por, digamos, un modelo clásico para entender el concepto general que son las redes recurrentes, podría ser el nombre general de todo esto, y una evolución o dos versiones un poco más avanzadas que serían LSTM y GRU. Fueron muy populares, fueron muy útiles, pues por ejemplo Siri y alguna que otra cosa más estaba basado en el STM. Hasta hace pues 3-4 años que bueno, se pusieron de moda los transformers. Y lo quería también queríamos relacionarlo también con modelos de series temporales para, digamos, son más conocidos en estadística y bueno, pues en cierta forma tratan el mismo tipo de problemas. Y finalmente es una breve introducción al procesamiento, se puede incluir también como una breve introducción al procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje se puede interpretar como una secuencia de palabras y bueno, procesar esas secuencias se puede hacer en particular con estos modelos recurrentes, ¿vale? El lab que va asociado es el 7.3 y los principales fuentes serían el Goodfellow y el Cholet-Allaire en el capítulo 6. Estos 2017-2018 y por tanto cubren esta parte. Para la parte de Transformers, que es bastante reciente, pues un poco más adelante mencionaré algunas lecturas que pueden ser interesantes. Luego aquí hay una revisión y luego este artículo también es un clásico y es interesante leerlo, si tenéis tiempo. Y bueno, si se quiere hacer una visión muy rápida de entender en unos pocos minutos o intentar entender en unos pocos minutos de qué van estos modelos y qué hacen, pues en estos dos vídeos están bastante bien. Cuando pones ahí CV, ¿qué es CV? Bueno, es el sitio GitHub del sitio. Vale. Creo que he puesto unas transparencias que no eran. Vale, pues sí, he puesto unas transparencias que no eran, pero bueno. Bien. Vale, entonces la motivación, volvemos a una motivación que ya hemos usado para redes convolutivas. Habíamos dicho hace 2-3 semanas que las redes completamente conexas pueden aproximar cualquier función, pero el entrenamiento puede ser súper lento y puede requerir un montón de datos, ¿vale? Y en algunos dominios se gana un montón con arquitecturas específicas, en particular en procesamiento del lenguaje natural. Bueno, pues las redes recurrentes son especialmente potentes y en general, o sea, digamos que este sería el dominio ideal, pero en general en cualquier dominio de procesamiento de secuencias, por ejemplo, puede ser en moléculas, por ejemplo, tratadas como una secuencia de átomos, ¿vale? Y bueno, los otros dominios habituales. Vale. Ese es un problema que no es, bueno, que no es nuevo, ¿vale? En estadística tradicional
tenemos el análisis de series temporales y bueno, pues ahí hay una serie de modelos que podrían emplearse y de hecho se emplean en algunos dominios. Pues por ejemplo se tienen los modelos tradicionales en el dominio de tiempos y aquí es importante esta clase de modelos que nos ha aparecido en algún otro contexto en otros días, como serían los modelos ARIMA. Y aquí es importante mencionar la parte AR, autorregresión, porque los modelos que vamos a ver, digamos, más modernos o más sofisticados, si se quiere, son en el fondo son modelos de autorregresión, ¿vale? Autorregresión quiere decir que hacemos regresión conmigo mismo, hago regresión conmigo mismo, y por tanto las variables que voy a meter de entrada explicativas son variables anteriores de observaciones de esa serie. Vale, a veces se pasa, digamos, esas observaciones en el tiempo se pasan a un dominio de frecuencias y se utilizan ideas de análisis espectral y también se utilizan, son potentes, a mí me gustan bastante los modelos de espacio de estados que lo que hacen es piensan en una observación, un estado latente que va evolucionando, ¿vale? Y lo que nosotros observamos son perturbaciones aleatorias de ese estado latente. Y bueno, pues en la aproximación clásica pues está el filtro de Kalman y sus extensiones no lineales, por ejemplo, se usa en guiado de aviones, por ejemplo. Modelos de Markov ocultos son también importantes y en la versión bayesiana, como si dijésemos, serían los modelos dinámicos lineales más extensiones que hay al caso no lineal y al caso no gaussiano, ¿vale? Vale, típicas cosas que vamos a intentar, esto serían series temporales numéricas, pero este tipo de fenómenos pues también aparecen en otros dominios, pero cosas que intentamos ver es, pues intentamos ver patrones de este tipo que son de tipo estacional. Aquí vemos, aquí hay un crecimiento y un comportamiento estacional. Aquí hay un comportamiento estacional y un aumento de la varianza a medida que aumenta el nivel, ¿vale? Tenemos que ver cosas del estilo cambios de nivel, ¿vale? Y luego otros problemas un poco más complejos. Vale, y los problemas, que son los mismos problemas que se hacen en lenguaje naturales dados los datos, pues intentamos predecir los estados, pero especialmente otros valores de la serie, y típicamente el que más nos interesa es el problema de predicción, pero también interesa en algunos dominios el problema de filtrado, que es cuando ese es el mismo que y cuando el problema de suavizado, que es cuando ese es menor que. Vale, por ejemplo, este problema se utiliza por ejemplo, para recomponer imágenes antiguas o músicas o discos, grabaciones de música muy antigua que tienen mucho ruido, pues con eso se consigue mejorar. Vale, entonces, con la misma idea podemos, digamos, como idea básica, podemos utilizar redes neuronales para series temporales usando autorregresiones no lineales, ¿vale? La idea es la misma que hemos dicho antes. Intentamos predecir un valor de la serie a partir de unos cuantos de la anterior, ¿vale? Y bueno, pues podemos usar las arquitecturas que hemos dicho, que bueno, teóricamente están bien, pero hay una posibilidad de ganar un montón de información, un montón de ganancias computacionales aprovechando la estructura especial. Vale. Y bueno, pues entonces nos vamos a centrar en redes neuronales recurrentes y sus variantes y sus evoluciones y sus hijos recientes. Y la idea es, bueno, que se utilizan están centradas en el uso de datos, para el procesamiento de datos secuenciales. Hemos visto números, pero pueden ser palabras, pueden ser letras, bueno, pueden ser frases, ¿vale? Una de las ventajas que tiene es que permiten procesar sucesiones mucho más largas que las que se podrían conseguir con redes completamente
conectadas. Las versiones más recientes, Transformers y tal, pues se pueden paralizar. Las anteriores, las iniciales recurrentes son secuenciales, pero las más recientes se pueden paralizar. Y digamos que la característica principal es que, o general, es que vamos a ver que cada neurona tiene pues una información interna, un estado interno, una memoria que le permite almacenar información y que, bueno, pues nos permite relacionar nos permite relacionar con la parte de la serie anterior. Y luego, bueno, pues el entrenamiento es similar, se utilizan algoritmos como el de retropropagación y a lo largo del tiempo, ¿vale? Veremos que es una variante, ¿vale? Dentro de un momento. Y bueno, pues como ha ocurrido en varias cosas de las que hemos estado viendo, se crearon en los 80 y los 90. El STM, por ejemplo, es del 97. Permaneció un poco escondido, pero pues unos 15, 20 años después pues, volvió a surgir y ya se empleó en distintos desarrollos tecnológicos. Y bueno, pues los últimos 4 o 5 años y las últimas semanas, como si dijésemos, están especialmente de moda estos transformers. Y bueno, las aplicaciones son aquí he puesto unas cuantas de lenguaje, reconocimiento de lenguaje, responder a preguntas, traducción, y luego una descripción de imágenes, más los sospechosos habituales. Vale, aquí es importante indicar un cambio, como ha ocurrido en otras de las cosas que hemos visto, que se produce un cambio de paradigma bastante importante. Es un cambio todo esto marca un cambio de paradigma en el procesamiento del lenguaje natural. Antes de estas tecnologías, pues básicamente eran teorías como las teorías de Chomsky, las gramáticas independientes del contexto, y bueno, pues no se avanzó demasiado. Era interesante desde el punto de vista matemático y teórico, pero desde el punto de vista práctico no era demasiado útil. Lo digo por experiencia, ¿vale? Estos son los robots que yo hacía hasta hace poco y empezábamos trabajando con eso y era bastante infierno. Y el cambio de paradigma es que a partir de cierto momento es una aproximación esencialmente estadística. Entonces el lenguaje se ve como probabilidades de secuencias de palabras y básicamente es contar frecuencias de palabras o relaciones entre palabras, enegramas. Y bueno, pues esta es la situación actual. La situación actual es que esto es casi una commodity, al igual que la visión es commodity, es decir, que tenemos un montón de software ya disponible para hacer procesamiento, traducción, etc. Y bueno, como digo, hace como 10, 12 años, cuando hacíamos estos robots, pues era un infierno y ahora, bueno, pues sería súper fácil y bueno, seguro que habéis visto imágenes de robots hablando pues bastante razonablemente. Vale. Bien, entonces hay un concepto fundamental, básico y muy fácil que son los grafos computacionales para digamos, entender el concepto de red recurrente. Básicamente en computación y en varias partes de mates se utilizan grafos para representar operaciones. Pues aquí estamos representando, por ejemplo, X por Y para dar Z, ¿vale? Aquí estamos básicamente representando un modelo de regresión, ¿vale? X por V.
¿vale? Más el sesgo para predecir y un modelo de regresión lineal, etcétera, 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 ¿vale? Pues todo tiene toda su historia, ¿vale? Entonces la idea es, aquí es usar recurrencias, ¿vale? Son recurrencias, pues cada una variable, hay una variable que es una función del estado anterior más ciertos parámetros, ¿vale? Y bueno, pues digamos, el tipo de grafos que vamos a usar es de este estilo, ¿vale? Es como si dijésemos, va a haber una entrada, hay otra, digamos, un nodo oculto con un cierto estado, con cierta información, y hay una función f que va procesando, que procesa la entrada y el estado para ver el nuevo estado interno, el nuevo estado interno, y bueno, además típicamente va a haber alguna salida, ¿vale? Entonces esto si lo extendemos, pues la entrada, la representación sería pues estos estados internos que van evolucionando y estas entradas, ¿vale? Y esta función que va procesando esa información, ¿vale? Ese sería el... ¿Te importa dejarlo un momento que lo procese yo un pelín? Sí, O sea, voy a aprovechar un momento, un segundo. Y pues con estas garantías que no eran y te pasé allí, hay alguna forma rápida de ponerlas allí. Vale, sí, perdón. no, digamos, lo que estás metiendo en cada uno, o sea, donde has puesto unfolded, donde están ahí desglosados, Sí. lo que en el instante t le alimentas con el instante t, le alimentas Sí. con la entrada tésima, con la x tésima, Entra este y la aquí salida, entra este y este. la salida de la Y entrada de menos y procesamos esto. Y aparte puede haber algo que veamos, una salida. Ahora lo y además podría haber, una salida. claro, eso es como la parte de memoria, ¿no? Que Sí, ya exactamente. Es un estado interno ese es que es la memoria. o sea, eso codifica eso, el estado interno, y luego aparte puede estar Sí, la ahora- salida perdón. hacia afuera. Ahora veremos, ahora pondremos. Vale, perdón. Y puede haber varias capas de estas, además, ¿vale? Pero ese sería el grafo. Vale, y como digo, esto es súper... esto es un modelo de series temporales estándar, un modelo dinámico lineal. Estas recurrencias se usan en mates, ¿vale? Este tipo de cosas. Vale, entonces este sería el concepto fundamental. Vale, entonces ahora, las redes recurrentes, bueno, van a marcar varios cambios. Lo primero es que hasta ahora, hasta lo que hemos visto hoy, esencialmente hemos trabajado había una entrada y se produce una salida con algo por aquí intermedio, ¿vale? Y vamos a hacer otros ejemplos o sea, vamos a hacer otros ejemplos, ¿vale? Otro tipo de procesamiento. Pues, nos interesa de una a muchas. Por ejemplo, podemos meter una foto y podemos querer sacar una descripción, una descripción de esa foto, ¿vale? Podemos tener múltiples entradas, una secuencia, ¿vale? Y tener una salida. Ejemplo típico sería, tenemos un texto y queremos ver el sentimiento de ese texto. ¿Ese es bueno o sea, es favorable o es positivo o es negativo? ¿Es fake news o no es fake news? ¿Promueve el odio o no promueve el odio? ¿Vale? Y luego podemos tener cambios de secuencias, situaciones de secuencias a secuencias. Aquí el ejemplo típico sería traducir. Ponemos una frase en castellano y queremos que salga en francés, ¿vale? Entonces, son otros problemas que no hemos tratado hasta el momento, esencialmente. Vale. La red recurrente normalmente se representa de esta forma, ¿vale? Y bueno, pues cuando se
despliega tiene un aspecto como este. Y la idea es que bueno, estos estados internos se van a encargar de esa memoria, como decía Nacho, ¿vale? Pues en una frase como va a haber memoria corta, en frases como las nubes están en el cielo, ¿vale? Pues las nubes están en el cielo, ¿vale? Nos va a ayudar a predecir eso. Pero también en este contexto es importante la memoria larga, o más memoria a largo plazo, ¿vale? Pues yo nací en Francia, bla, 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 y hablo de forma fluida francés. Y la idea es que se van a introducir mecanismos que nos permiten, mantener ese tipo de memoria, ¿vale? Con mecanismos que son muy parecidos, de hecho, a los que ya hemos visto. Vale. El modelo original o inicial es de los 70, es de Model, ¿vale? De Hellman, perdón. Y bueno, pues tiene una expresión de este estilo. Vale, pues este es el estado, esta es la memoria, ¿vale? Y la memoria es una, bueno, procesa con el tipo de operaciones que ya hemos visto de redes neuronales, ¿vale? Pues multiplicas por unos pesos esta entrada, este estado oculto, esta memoria, multiplicas por unos pesos la entrada, le aplica una transformación lineal, en este caso es hiperbólica, ¿vale? Y luego la salida, pues es otra vez, en este caso es lineal, ¿vale? Pues son unos pesos que multiplican al estado, ¿vale? Lo importante, igual que dijimos en redes convolutivas, es que los pesos se reusan en cada... O sea, que no son unos pesos en cada tiempo, sino que son los mismos pesos. Se mantienen a lo largo del tiempo. Y esto permite aprender patrones independientemente de la posición. ¿Vale? Y luego nos permite reducir el número de parámetros. Pero un momento, no estoy entendiendo este detallito, pero un poco de castigo. Las H son esta memoria interna y la I es la salida, ¿no? Sí, esto es lo que veríamos. Vale. La palabra, por ejemplo. El tamaño del H es totalmente libre, es a su vez un hiperparámetro con el que puedes elegir. Sí, sí, exactamente. Y puede haber varios, porque puede haber varias capas. ¿Vale? Vale. Si lo, digamos, ya teniendo en cuenta, o sea, acordaos que, bueno, y vuelvo, como en otros casos, digamos que lo que queremos aprender son estos pesos, esto es lo que queremos aprender. Viendo un montón de ejemplos, ¿vale? Es lo que queremos aprender. Vale, entonces, ya digamos, poniéndolo todo en términos de, bueno, aquí ya hay una función de pérdida, ¿vale? Bueno, esto es lo que entra, este es el estado, ¿vale? Esto es lo que vamos a desplegar, esto es lo que sale, esto es lo que querríamos predecir y esta es la pérdida, ¿vale? Entonces ya aquí está ya todo el cuadro. Vemos si lo desplegamos, perdón, pues ya tendríamos este esquema y bueno, pues básicamente tenemos ya pues primero las ponderaciones con un sesgo, la transformación no lineal, la salida, que es lineal en este caso, y luego, pues por ejemplo, podría ser aplicar un softmax para ver cuál es la palabra más, o el signo más probable, ¿vale? Y lo que tendríamos es pues una función de pérdida, digamos que irían saliendo, dadas las entradas 1, la salida 1, etcétera, la entrada t, la salida tésima, pues usamos la máxima, la verosimilitud. A lo mejor podemos aprovechar el cambio de... Estas son mentiras. Cambia una cosa allí. Esto no, ¿verdad? Bueno, cuidado, Perdón. como lo que estás aplicando al final es que eso sumas funciones. Sí. Más alguna transformación no lineal. Más la transformación no lineal, que esa es la parte. Eso implica que existe una secuencia en el aprendizaje. Me refiero que meto primero un input A y luego pongo un input B y yo me quedo con ese H que es lo que me importa, ¿no? Sí. Al final.
Digo, es lo mismo poner A y B. Bueno, lo que me importa realmente son los W, es lo que quiero aprender. ¿Vale? Pero los W me has dicho que no varían, ¿no? Sí, pero es lo que necesito aprender para luego... Pero si no varían, ¿cómo aprenden? Sí, o sea... No varían de un T a otro, pero se entrenan. Se entrenan. Son los mismos para todos los T, en ese sentido ha dicho que Son los mismos para todo, para el mismo T, para un mismo T, pero luego, ¿cuándo hay la actualización del W? Pues en cada iteración le pongo unos ejemplos, o sea, paso por mis ejemplos e intento optimizo esa función, ¿vale? Sí, bueno, el típico, bueno, como sea. Lo que pasa es que en las funciones no había visto la actualización de W, sí veo la actualización de H. Entonces digo, pues han separado los pesos del aprendizaje, con lo cual los pesos en realidad es como si cambiaran, pero por la multiplicación por el H, no por nada especial. No. Bueno. Perdón, es que estamos cambiando las traspas. Vale. Espero que te mandase las correctas allá. Vale, bueno, está aquí. O sea, tú lo que quieres es optimizar esto, ¿vale? Y esto depende, aparecen aquí los pesos por aquí, ¿vale? Entonces, básicamente te pasas el chorro de datos y luego calculas el gradiente para actualizar los pesos. Y así sucesivamente. Esa es la parte que no aparecía. Vas a llegar en un momento. Vale. Una cosa que ha salido del peso, lo que no, yo algunas cosas que he leído esto de NLP, lo que no es del todo obvio es cómo asignar los pesos, ¿no? Cómo asignar la penalización, o sea, cuando estás calibrando la calidad de una traducción, claro. por ejemplo. Bueno, típicamente ahí es cross-entropy, o sea, es un problema o sea, básicamente al final das las probabilidades de, pues no sé, de frases, ¿vale? Y quieres comparar distribuciones, entonces usas entropía cruzada. Me parecía que había una cuestión que no sé si vas a entrar, en la que yo, por ejemplo, estoy traduciendo de inglés a francés. Y entonces ahora tengo que evaluar una traducción correcta. Pero que no es obvio que es correcta ahí. Bueno, porque no habría una única versión posible. Entonces me suena que eso no era del todo obvio cómo asignar la función peso a las. Pero, o sea, típicamente es una cross-entropía. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Eso es como en la Fórmula 1 ha sido prácticamente el cambio de ruedas. No he visto a nadie. Vale. Vale. Y bueno, pues esto era un ejemplo en el que usábamos, bueno, pero en análisis de sentimientos, por ejemplo, de sentimiento, lo que hace Chema, por ejemplo, en su investigación, bueno, pues básicamente al final hay una salida a estas entradas y bueno, aquí hay que comparar la salida que predice con la salida verdadera, ¿vale? Hay alguien que ha etiquetado si ese tweet es positivo o es negativo. Entonces, bueno, en este caso sería bastante fácil. Vale, y bueno, la pregunta de Alfonso, pues aquí es justo, el entrenamiento se hace con backprop a través del tiempo y básicamente es, o sea, lo haces hacia atrás, ¿vale? Y cada uno de estos te iría dando terminitos de pérdida, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues lo que se suele hacer es, y eso se llama through time, lo paras, ¿no? Porque, o sea, es un backprop truncado, básicamente por razones de estabilidad y de tiempo también, ¿vale? Y bueno, con este esquema ya pues haces lo que hemos dicho de descenso de gradiente estocástico, Adam o lo que te apetezca, ¿vale? Pero tiene un problema de esta arquitectura que es que digamos que en los gradientes, bueno, aquí aparece el V, pero lo que va ocurriendo en los gradientes es que se va multiplicando el V por el V por el V. Si fuese solo uno sería V1, ¿vale? Como son matrices, pues es la matriz V elevado a n y eso va controlado por el
autovalor principal de la matriz, y básicamente se dan dos problemas. Uno que ya nos había aparecido antes, que si el mayor autovalor es menor que 1, pues se produce el problema del gradiente que se desvanece, que ya nos había aparecido, ¿vale? Y bueno, este problema motiva las arquitecturas que veremos ahora en un momento, ¿vale? Y bueno, si es mayor que 1, el gradiente ocurre lo contrario, explota y bueno, pues se nos va de... Bueno, hay overflow, etc. Y bueno, esto hay algunos truquillos, o hay uno que se llama gradient clipping, que bueno, pues se produce. Pero bueno, este es el modelo de Hellman, que ya es interesante desde el punto de vista histórico. Vale, el siguiente tema es el LSTM, ¿vale? Las redes LSTM, que son de memoria larga a corto plazo, ¿vale? Y bueno, son debidas a estos, a Hochreiter y Schmidt-Huber, especialmente este es especialmente famoso. Vale, entonces, como digo, son antiguas, pero se usan un montón. Pues eso, Siri, por ejemplo, estaba basado básicamente en el STMs. Y bueno, básicamente este sería el grafo que teníamos antes. Pues el grafo es parecido, lo único que cambia, en lugar de tener este estado interno sencillo, esta memoria interna que era bastante sencilla, pues aquí, bueno, pues hace unos cuantos juegos que ahora veremos, y básicamente lo que permite, son estas celdas LSTM que nos permiten evitar estos problemas que habíamos dicho, y por tanto, pues mejorar el aprendizaje. Lo único que tarda se consigue que aprendan mejor, y lo único que tardan bastante, ¿vale? Un problema fundamental es que son modelos esencialmente secuenciales frente a las versiones más recientes. Vale. Entonces, la diferencia es, como digo, el mismo esquema que hemos puesto un poco más detallado. Antes teníamos este comportamiento pues, relativamente sencillo, y ahora pues hay un comportamiento un poco más complejo. De hecho, va a haber dos estados internos, como si dijésemos. Uno es el que, bueno, sería el análogo al anterior, ¿vale? Que es el H ¿vale? Que es el que va por aquí. Y el otro es otro que es T, que, bueno, que sigue otras operaciones, ¿vale? Pero no digas, cambia la notación. Lo que sale, la memoria era el H, ¿no? Y la salida era el I. Has cambiado la notación porque eran los palitos para arriba. No, bueno, quiero decir, aquí es como si dijésemos, acaba la historia. El H sigue por aquí, ¿vale? H lo procesas de otra forma para hacer la salida. Ah, vale, vale. Pero también es lo que chutas a hacer. Sí. Vale, entonces aquí bueno, puede entrar H, bueno, realmente va a ser este, y luego este es el que va. Vale, entonces, como digo, además hay un estado de la celda, que es el que nos aparece aquí, el D, ¿vale? Esto no está muy bien. A lo mejor si puedes bajar la luz alta para... Es que no se ve aquí. Se pierden. Vale. Y bueno, pues son las puertas estas. Entonces, hay 4 operaciones, hay 4 trozos. Vale, hay unas puertas que olvidan, que es básicamente deciden, es un poco esotérico en mi opinión, pero bueno, la información que se va a olvidar. Entonces básicamente lo que se hace es, entra el estado interno, el nuevo input, se pasa por una sigmoidal y eso es el FT, ¿vale? Tiene esa expresión, que son siempre una transformación lineal de estas dos, con el Basel sesgo. Vale.
la siguiente es la información que se almacena en el estado, ¿vale? Que se va a almacenar, la C. Realmente luego lo vamos a usar, es como información previa. Y luego es lo mismo, esta es la misma operación, el mismo tipo de operaciones con otros pesos, ¿vale? Y esta, pues, también es con otros pesos y tangente hiperbólica. Se actualiza el estado de la celda, ¿vale? Que básicamente usa el estado anterior más esa nueva que procedió de antes, ¿vale? Y finalmente se decide lo que va a salir, ¿vale? Luego se hace el nuevo estado oculto y luego ya se procesa. ¿Vale? En conjunto, en conjunto tendríamos este esquema, ¿vale? Por aquí van los T's y por aquí van las H's, ¿vale? Y esencialmente lo que, digamos, que nos permite controlar el problema de que se desvanece, que no se, bueno, controlar el problema del gradiente es justo mantener estas T's que no van multiplicadas por esos pesos, ¿vale? Ese es esencialmente el truco que utilizan, ¿vale? Vale, y esto se puede apilar, ¿vale? Y es lo que llaman redes LSTM profundas. Normalmente solo ponen dos o tres capas en este contexto. Vale. Y luego, igual que esto, pues hay otras variantes. También es famosa estas GRU, Gate Recurrent Unit, ¿vale? Que bueno, utilizan otras transformaciones, ¿vale? Vale, y también algo que era interesante hasta hace 4 o 5 años, pues interesante por conectar con, bueno, desde el punto de vista histórico y conectar con lo que mencionábamos, pues hay redes convolutivas de una dimensión y bueno, pues se utilizan o se utilizaban para con las mismas ideas que vimos hoy. ¿Vale? Bien, entonces, quería hablar hoy brevemente de algunas ideas sobre el trabajo con datos de texto, ¿vale? Porque, bueno, realmente era importante para la parte anterior, pero es especialmente importante para la parte siguiente. Y, bueno, pues hay... esta parte es como más estable. Aquí estas sí serían referencias actuales y una descripción intuitiva pues está ahí, bastante buena. Entonces la idea es, el texto lo vemos como secuencias, ¿vale? Estamos hablando de procesamiento de secuencias, son secuencias de caracteres y secuencias de palabras, ¿vale? Y la idea es que, bueno, tenemos que trabajar con números. Y básicamente la idea es que, bueno, esto se convierten en trocitos, en segmentos, se tokeniza, es una palabra un poco fea, no sé cómo se dice en castellano, y luego se vectoriza. Quiere decir que a cada token le vamos a hacer, a cada señal, a cada ficha, le vamos a dar un vector, ¿vale? Y bueno, se puede hacer de varias formas. Un texto que tengamos se puede convertir en palabras, en caracteres. También hay intermedios en subpalabras, en trozos de palabras, ¿vale? Y cada palabra o cada carácter o cada subtrozo de palabras se convierte en un vector, ¿vale? Esto, bueno, tiene un inconveniente, aunque luego discutiremos sobre esto. Un inconveniente es que si lo hacemos trozo a trozo se pierde, el contexto, se pierde la relación que hay. Entonces, otra posibilidad es utilizar n-gramas, o sea, que serían grupos de n
palabras o caracteres y transformarlo en un vector, ¿vale? Entonces ahí están ejemplos de una frase. Lo hemos tokenizado con palabras y cada una de esas palabras se convierte en un vector, ¿vale? Una posibilidad es utilizar, una de las posibilidades es utilizar una codificación de unos y ceros, ¿vale? Uno es un vector tan largo como el diccionario que tengo y pongo un 1 de ceros y pongo un 1 en la palabra que corresponda. El inconveniente de esto es que es de alta dimensión y es sparse. Y la otra posibilidad, pues más útil o más popular, es utilizar embeddings de palabras, que son vectores, son densos y se aprenden de datos. Y se puede hacer de dos formas. Una es a partir de la... O sea, el embedding que lo incorporas al resto de tu modelo, pero también hay una serie de embeddings ya muy estables y disponibles en un montón de librerías y aquí estarían un par de ejemplos. ¿Vale? O sea, si no coges uno de los estables, la opción sería entrenar el embedding también. Sí, pones una capa de embedding al principio. Y esa la entrenas simultáneamente al resto de tu troncho. Y eso es como el mejor embedding para tu problema concreto. Sí. Lo que pasa es que eso añade esfuerzo de computación, tiempo, etc. Y esto ya está súper usados y probados, etc. Estos dos en particular son en inglés. No sé si hay embeddings en español. Sí. Vale, el ejemplo típico, bueno, sería parecido. Pues, por ejemplo, entrenamos para predecir si un 5 grama, un troncho de 5 palabras es válido. Vale, pues, por ejemplo, una como esta, vale, sería válido, pero uno como este, pues no sería válido. Vale. Y un ejemplo que también lo podemos ver como asociado a transformers, un ejemplo muy conocido es BERT, ¿vale? Que es de Google, si no recuerdo mal, que básicamente lo que hicieron es 300 billones de tokens para predecir digamos, la tarea era predecir la siguiente palabra, ¿vale? de un texto. ¿Vale? Vale. Entonces, estábamos en el STMs, hemos dejado el STMs hace un rato, hemos hecho una pequeña desconexión y vamos a acabar con transformers y modelos de lenguaje o modelos de lenguaje grandes. ¿Vale? Vale, aquí bueno, pues ahí he puesto 3 vídeos que están bastante bien y no son muy largos. ¿Vale? Uno es muy básico y muy dinámico, este está bien, es un poco, no es demasiado divertido y este está bastante bien. ¿Vale? Y aquí, digamos, 3 lecturas que son pues, bastante interesantes. Bueno, este sería el artículo original, que es Attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas, que introduce el concepto de transformer. El concepto de atención es como de 2 o 3 años antes, ¿vale? Ellos introducen 2 conceptos que luego mencionaremos adicionales. Este está súper bien, ¿vale? Los artículos de estos son, bueno, a mí, bueno, no soy tan matemático como Nacho o Jesús, pero bueno, los artículos aquí en computación tienden a ser un poco más, o sea, menos rigurosos, digamos.
Pero este está súper bien porque de manera formal pone y muy fácilmente comprensible todos los trocitos de algoritmos requeridos para desarrollar en general transformers y en todas sus variantes, ¿vale? Porque ahora veremos que hay un montón de variantes, ¿vale? Está muy bien. Y luego este otro está muy bien para, bueno, es un poco largo, pero da, digamos, una visión de todos los modelos de lenguaje grandes que ha habido en los últimos años. Pues nos introduce cosas como qué algoritmo de optimización han empleado cada uno de ellos, no sé, qué base de datos, qué conjunto de datos han empleado, qué arquitectura, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está muy bien. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo de computación han empleado para hacer el entrenamiento, etcétera, etcétera? Vale, aquí está el mapa, bueno, procedente del último artículo que he mencionado, para dar una idea de, bueno, pues lo que ha ocurrido, o sea, la actividad enorme que hay y lo rápido que avanza esto. Quiero decir que lo que digamos hoy probablemente en unos meses estará desfasado, aunque se ha pedido hay una moratoria, han pedido últimamente una moratoria para que durante unos meses, 6 meses, pues no se harán más intentos de estos. Hay unos cuantos que son open source, que están en amarillito, aquí no se ve muy bien, pero estos son estos y algunos más por ahí. Y está aquí, pues estos se hicieron populares justo antes de Navidades, ChatGPT y la versión GPT-4 que ha sido hace unas semanas. Y bueno, veis que están todos los grandes. Está Google, está Hugging Face, está Amazon, está Meta, Facebook y estos son OpenAI, ¿no? Me parece. Sí. O sea que es un espacio. Y bueno, también, bueno, salvo alguno que, no sé si quizá los chinos hay algún. Pero bueno, son esencialmente es investigación privada, básicamente. Bueno. Vale, y el concepto son transformers. Y aquí están estos tres, estos están súper bien también, ¿vale? Son artículos, los vídeos que tienen son un poco plastas, pero los artículos están súper bien explicados. Primero, bueno, el transformer. El artículo de All You Need Is Attention está aquí explicado, pero previamente el concepto de atención está aquí. Y luego ver que es... o sea, vamos a ver ahora un momento que básicamente los transformers tienen una parte de un codificador y un decodificador. La parte de codificador y decodificador son parecidas, son bastante parecidas las arquitecturas, los códigos de arquitecturas, pero luego hay algunos que son solo codificadores, que sería el caso de BERT, y hay algunos que son solo esencialmente decodificadores, que sería el caso de los GPTs, ¿vale? Pero bueno, por eso es quizá más importante ver el transformer, que es lo más general. Y la diferencia de solo codificador, solo decodificador o codificador decodificador básicamente depende del problema al que nos queramos enfrentar. Codificador decodificador, por ejemplo, se refería a un traductor. Esto es codificador solo, sería pues hacer un embedding. Y lo otro sería pues para responder a preguntas, por ejemplo. Sí, responder a preguntas. Vale, entonces, básicamente lo que queremos es, y nos vamos en el transformer original, ¿vale? Que estaba pensado como traducción, ¿vale? Entonces lo que queremos es que a un cierto input, en este caso está en francés, pues le salga su traducción en inglés, eso es lo que nos gustaría, ¿vale? Y básicamente lo que hay es un codificador y un decodificador. Esto pasa aquí, se le hacen una serie de masajes y luego se le hacen otros masajes para decodificar, ¿vale?
Y realmente lo que ocurre es, esto es, hay unos cuantos, hay una pila en el transformer original, pues hay unos cuantos pasos de estos de codificador y unos cuantos pasos de codificador. Entonces, lo que vamos a ver es algunos detalles breves, o sea, las 2 o 3 ideas importantes o principales de estos bloquecitos. Vale. Bien, entonces, hay dos ideas principales. Bueno, la atención que está tomada pero es la self-attention, ¿vale? La atención a sí mismo. Y la otra cuestión que se tiene en cuenta es el embedding posicional. O sea, tener en cuenta. Bueno, entonces lo primero, lo primero es mencionar es, como hemos visto antes, hay un embedding, ¿vale? De cada una de las palabras. Vale. Luego, aquí importante destacar que cada una de estas, bueno, es como si dijésemos, entra en procesamiento y por tanto se puede procesar en paralelo, ¿vale? Eso es importante. A diferencia con los LSTMs que era secuencial, pues aquí se puede paralelizar. Y entonces entramos en una capa o sea, cada bloquecito de estos de codificación básicamente pasa por una capa que es lo que se llama de self-attention, que nos da pues otros vectores, y luego pasa por un trocito completamente conectado, ¿vale? Entonces, básicamente ese sería el trozo. Y la idea es, que ahora lo vamos a ver en breve, en esta capita, pues básicamente lo que intentamos es justo poner el contexto, ¿vale? Básicamente es, yo quiero relacionar esta palabra con las otras y esta con las que le acompañan, etcétera, etcétera, ¿vale? La idea es establecer algún tipo de relación en una frase como esta, este it que aparece aquí, por ejemplo, cómo está relacionado. Pues queremos decir cosas del estilo, este it está muy relacionado con esta frase que decía, el animal no cruzó la calle porque estaba muy cansado. Pues querríamos o nos gustaría que este it esté muy relacionado con the animal, ¿vale? También algo relacionado porque sería como y algo menos relacionado con estas otras, ¿vale? Pero ahí le estás alimentando el texto entero al encoder. Pero, a ver, el texto potencialmente puede tener una longitud grande. Entonces, sí, pero o sea, tienes un LMAX, tienes típicamente un LMAX. Ah, máximo, no dejas más de tanto texto. Vale. Y bueno, el decoder es bastante, bueno, básicamente es bastante parecido, ¿vale? Vale, entonces, la parte es, digamos, un elemento primero de novedades es eso del self-attention. Esa relación de it con las otras palabras, pues básicamente viene pues de unas cuantas operaciones. Básicamente, bueno, hay un embedding del token iésimo, ¿vale? Y se construyen tres vectores. Un vector de query, o sea, se transforman en estos tres, ¿vale? Que son, bueno, multiplicar el embedding por unos pesos, el key vector por otros pesos, etcétera, ¿vale? Y lo que queremos aprender, lo que vamos a intentar aprender es estos pesos, ¿vale? Viendo un montón de ejemplos. Y la salida, digamos que se hacen estas reacciones. La salida es, bueno, se multiplica el query por la llave y luego por bueno, se divide o sea, se normaliza por esta cantidad, que es la dimensión. Entonces, ellos usan 64, el LMAX que decías es 64, entonces esto dividen por 8, ¿vale?
y con esto hacen digamos, o sea, multiplican por el valor del vector, y esto pues es hacen el softmax, y estas son las probabilidades de que esta pues esté relacionada con todas las otras palabras, ¿vale? Esa es su truco principal o la contribución principal. Y la otra cuestión es para tener en cuenta, o sea, no es solo el embedding, ¿vale? Sino que se tiene en cuenta, se tiene en cuenta que esta es la primera palabra, la segunda palabra, la tercera palabra, etcétera, ¿vale? Y bueno, o sea, una forma obvia de decir es que esto es el 1, esto es el 2, el 3, el 4, hasta el 64 o el que sea, ¿vale? Pero bueno, esos son números muy grandes y bueno, pues en el artículo original pues usan inspirado en análisis de Fourier, pues hacen senos, cosenos para... ¿vale? Entonces la idea es realmente lo que entra en la primera capa, ¿vale? En la primera capa es una mezcla del embedding de la palabra más la posición, y eso es lo que da el embedding con dónde se encuentra. Esa parte de Fourier que está en el artículo original, que yo cuando lo leí, digo, anda, qué exótico. ¿Esa se ha mantenido? ¿Se sigue usando? ¿O... No, luego han cambiado, hay varios cambios. El artículo este que os dije de formal, pues, el de formal, ahí está súper bien explicado. Muy bueno. Lo recomiendo. Vale. Y luego, bueno, juntando todo esto, pues más o menos este es el aspecto que tiene, ¿vale? Pues primero entra el embedding con el positional embedding, y luego se pasa por unas cuantas capas de self-attention y feed-forward, unas cuantas capas, y luego vuelve para atrás, y pues más o menos eso es como funciona. Vale, estos son trozos del lab, ¿vale? En Keras, pues he puesto aquí, he recordado trozos, ¿no? Pero, pues, bueno, pues para ver, bueno, este es uno de los trozos del lab, pero para ver lo que habías preguntado, aquí en este ejemplo se ponía un embedding, se aprende en el propio, ¿vale? Aquí se usa, es para ver que tenemos ya, pues eso, construida una capa LSTM, y luego ya pues unas cuantas capas más. Bueno, aquí hay que compilar diciendo cuál es el optimizador. Aquí, en relación con lo que decías, pues se utiliza la cross entropy, etc. Vale, esto me parece que era en la parte de análisis de sentimientos. Y luego tienen muchas otras. Bueno, hemos mencionado antes el STM, pero tiene el modelo de Hellman, están las GRUs, hay otras, con Boole, ¿vale? Y luego para transformers se pueden coger de Hugging Face. Roy es un super fan y super usuario de Hugging Face, ¿vale? Pero básicamente se pueden coger aquí está descrito cómo se pueden descargar de Hugging Face, y aquí están descritos los transformers. Me parece que tienen como, bueno, en línea con lo que has preguntado, hay como 190 y tantos modelos diferentes de transformers que tienen ahí, ¿vale? Entonces, pues eso. Y luego también en Keras pues hay un tokenizer, bueno, esto lo hemos puesto antes, y bueno, están descritos, o sea, te puedes descargar Word Backlog, etc. O sea que es fácil de hacer. Bueno, es fácil de hacer. Vosotros es fácil. Vale, pues ya acabamos porque ya estará David por ahí, me imagino. Básicamente lo que hemos hecho es, hemos hecho un viaje de las redes completamente conexas a redes recurrentes, y en ese viaje hemos ido de las LSTMs a los transformers, y los próximos días, el próximo día veremos algunos otros paradigmas, veremos AES, autoencoders, variational autoencoders y GANs. Y creo que... vale, y luego, pues eso, o sea, este mapa, ya hemos dicho, esto cambia... Bueno, si alguien tiene interés
es un poco estresante, la verdad. Están un poco más o menos al día, pues estos son buenas fuentes de las cosas que van saliendo. Bueno, y Twitter también. Ahí hay unos cuantos twitteros que es un poco agobiante. Y nada, ahora no sé si queréis hacer alguna pregunta, y si no, David, está otro David. Me imagino que estará. Sí, estoy por aquí. Ah, genial. Vale, pues entonces ahora corto aquí. Si deja de compartir Dejo de compartir. en lo rojo. Ahí, aquí está David. Bueno, Buena. David trabaja en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, ¿se llama así? Sí. Es INTEFI. Y bueno, trabaja en inteligencia artificial, ciberseguridad y un montón de otros problemas relacionados. Y bueno, en particular está empleando este tipo de modelos, en sus cuestiones de ciberseguridad. Y nada, pues es un honor. No ha podido venir porque la vida está un poco apretada últimamente. Sí. Y bueno, pues nada, es un placer. Y nada, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, David, por la invitación y disculpas por no poder ir. Llevo una semana después de la Semana Santa con batidas de tribunales de tesis y no me daba ya para más. Bueno, yo soy David Arroyo del Instituto de Tecnología Física y de la Información del CSIC y bueno, voy a tratar de resumiros en estos 3/4 de hora las principales contribuciones resultantes de los trabajos y proyectos en los que mi grupo ha estado involucrado, ¿no? Ahí veis reseñado pues, desde Tresca, que es un proyecto H2020 que terminamos el año pasado, al que tenemos ahora mismo vigente, Chinese Infodemics y Cinnamon. Pongo los logos porque esto es lo que le interesa a la Comisión Europea y demás. Entonces, bueno, si están los logos, mejor. Y como digo, pues voy a identificar cuál ha sido el uso que nosotros hemos hecho de herramientas basadas en redes profundas, pero también en algunas aproximaciones cuya base es teoría de la información, ¿vale? Diversas herramientas que hemos utilizado en teoría de la información, originalmente en otros campos, porque yo previamente a estar en CSIC trabajaba pues justo enfrente donde estáis, en la Politécnica de la Autónoma, en cuestiones de neurocomputación, y muchos de los resultados que teníamos en la caracterización de actividad neuronal, pues los estamos aplicando a caracterización de fuentes heterogéneas de datos y en concreto de texto, ¿vale? Y bueno, pues en esa lead pues comentaré cuestiones relativas a detección de anomalías y luego nos centraremos más en elementos específicos de procesamiento de lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y bueno, yo pongo aquí siempre esta broma porque en esto de la inteligencia artificial, como muchas cosas de las que hago, yo me declaro un fontanero. Yo lo que hago es tratar de poner en contexto herramientas que pueden y de hecho tienen al final una utilidad muy clara, ¿no? Y muchas veces, pues, con esa lead de la aplicación, pues, oye, vemos el carácter revolucionario que puede tener la matemática, aunque a veces nos lleve, ¿no?, a no ser excesivamente precisos, pero sí suficientemente efectivos, ¿no? Y a lo largo de la charla trataré de redundar en ese aspecto, ¿no? Que en gran medida es lo que ha constituido el trabajo que efectuamos desde que entramos en CSIC, en lo que, bueno, vinimos a tipificar como ciberseguridad inteligente, ¿no? Que es lo que yo ahora voy a poner de relieve con el enfoque desde el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar contramedidas en ciberseguridad e identificar amenazas que esta propia inteligencia artificial tiene asociadas. Y estas amenazas pueden ser tecnológicas o pueden ser amenazas en el espectro de la construcción de espacios de confianza, ¿no? Que es algo que nos ocupa y preocupa y que combina áreas muy diversas, ¿no? O sea, cuando uno habla de ciberseguridad,
Recuerdo una reunión hace poco con unos compañeros de otro proyecto que eran de área de ciencias sociales que comentaban, oye, es que la gente que venís del área de ciberseguridad al final acabáis asumiendo que todo es ciberseguridad. Y yo le decía que efectivamente, que tenía razón, que cometíamos ese abuso, pero es que es verdad que todo es ciberseguridad. Y todo es ciberseguridad porque al final tenemos elementos de protección, de fiabilidad, de robustez en sistemas que parten de desarrollos específicos y concretos en el ámbito de inteligencia artificial, pero también del hardware, la electrónica, muchísima metodología heredada de matemática aplicada en el ámbito de sistemas dinámicos y control automático, que de hecho es mi core de formación. O sea, yo estoy especializado en control automático y luego he acabado haciendo cosas de ciberseguridad. Ingeniería del software es fundamental en el contexto actual de la ciberseguridad. No hay un sistema seguro si no hay un sistema operativo robusto, fiable y eficaz. Elementos del análisis masivo de información, caracterización estadística, la teoría de la información y, por supuesto, la criptografía, que es el ámbito en el que yo trabajo de forma más concentrada, digamos, ¿no? Y bueno, en esa línea de dibujar, esa suerte de intento de dibujar lo que sería el área de la ciberseguridad inteligente, nosotros identificamos 4 topics de especial relevancia. Y lo que yo voy a desarrollar va a estar muy focalizado en el primer tema, ¿no? Que es cómo somos capaces de identificar fuentes de información dudosas y de esas fuentes de información dudosas cómo somos capaces de realizar la atribución, ¿no? El problema de la atribución en el marco actual es altamente complejo, pues porque lo que es la construcción de conocimiento desde el origen del dato comporta un grueso muy importante de asunciones, que rara vez son puestas en cuestión, y esas asunciones pues tienen unas implicaciones en términos de seguridad y al final afectan a lo que es la configuración del espacio de toma de decisión y por ende de la toma de decisión en sí, ¿no? Que es un poco parte del debate, a mi modo de ver, bastante sesgado que tenemos a día de hoy con estos modelos LLM, ¿no? Donde hay un análisis necesario, pero también un análisis obvia determinados elementos subyacentes que son la presión de determinados grupos porque un avance de determinado tipo de posicionamiento tecnológico, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tratamos con herramientas pues de tratar de identificar lo que son las necesidades que pueda existir en un sistema para que ese sistema sea seguro, cómo podemos establecer herramientas automáticas que nos permitan identificar cuál es el modelo de atacante, ¿no? Que aquí, por ejemplo, David y demás compañeros de ICEMAS pues tienen un rol bastante significativo en lo que es el modelo de adversario, ¿no? Pero que es un ámbito que tiene una complejidad incuestionable y creciente, ¿no? Es muy difícil caracterizar el modelo de atacante y en términos de seguridad, de facto, lo que ocurre es que la única forma de establecer si un sistema es seguro es sabiendo cuáles son los potenciales ataques que se pueden llevar a término contra ese sistema. No hay capacidad de demostrar de forma rotunda la seguridad de un sistema, salvo teniendo en cuenta la capacidad operativa y de cómputo de un potencial atacante, ¿no? Para poder dar respuesta a esos modelos atacantes, pues nosotros lo que hacemos es utilizar estándares. El estándar es el paradigma global que nos permite luego extraer qué protocolos, qué primitivas, qué funcionalidades precisamos para implementar nuestro sistema y finalmente pues llevar además un análisis estático y dinámico de nuestro sistema para poder estar seguro de que en efecto los requisitos de diseño que teníamos al inicio eran adecuados y se satisfacen, ¿no? Y bueno, ahí de hecho en el ámbito concreto de la seguridad pues existe una suerte de escisión entre los que adoptan un modelo formal de verificación y aquellos que utilizan un modelo computacional, ¿no? Hay por ahí un artículo muy llamativo de Philip Robaway en el que habla de las implicaciones morales que tiene la criptografía en específico y establece una disyuntiva, una dicotomía entre aquellos foros en los que apuestan por un modelo estándar de verificación de seguridad y los que se basan en modelos fundamentados en juegos para verificar la seguridad, ¿no? Hasta tal punto que estas dos comunidades en muchas ocasiones no hablan entre ellas. Este es un problema
no binario, no es una clasificación binaria, no es un problema binario, sino que es multiclase en ciencia, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en ciencia, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el manifiesto en contra del desarrollo de sistemas LLM, es que las comunidades epistémicas dentro de una misma comunidad de desarrollo rara vez hablan entre ellas, ¿no? Ahí hay un problema que no es exclusivamente tecnológico. Y en lo que comporta al despliegue de la tecnología y en esta dificultad a la hora de poner de acuerdo entornos, contextos y enfoques, el analista de seguridad a día de hoy tiene un problema bastante importante a la hora de poder catalogar las amenazas, porque hay una infinidad de interfaces de generación, distribución y acceso a la información, ¿de acuerdo? Eso complica sobremanera lo que es la recolección de evidencia y su tratamiento, ¿no? No es lo mismo extraer evidencia digital de un sistema operativo Windows que hacerlo, porque siempre de Windows será peor, eso hay que tenerlo en cuenta, que hacerlo de un sistema operativo tipo Linux. Hay complejidad y diversidad. En el caso de un dispositivo móvil no es lo mismo hacer una forencia digital de un smartphone que hacerlo de un smartphone iOS que hacerlo de un Android. Hay que utilizar técnicas distintas y esto complica mucho la labor del analista, ¿de acuerdo? Además se complica la labor del analista porque frente a lo que ocurría hasta hace unos 10 años más o menos, lo que es la definición del perímetro de seguridad, es decir, aquello que está dentro de un ámbito que se considera seguro y lo que está fuera de ese ámbito de seguridad, esa barrera es una barrera que a día de hoy es porosa. ¿Por qué? Porque hay una ubicuidad tanto de los usuarios como de los medios de persistencia de información, es decir, de almacenamiento como de explotación, ¿no? Hay una externalización en la custodia de los activos de información y también en su explotación. Y eso hace que al final las políticas de control de acceso y de modificación de la información pues sean muy variables y volubles, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, precisamente por esa variabilidad, pues hemos estado muy focalizados en tratar de desarrollar metodologías que de forma centralizada nos permitan, uno, extraer fuentes de información con distintos criterios de codificación y de estandarización, extraerlas, integrarlas, procesarlas y en base a todo ello tener una capacidad de determinar si esos flujos de información que estamos extrayendo y caracterizando contienen algún tipo de comportamiento o señal anómala, ¿no? Y este trabajo que os indico aquí, publicado en Entropy en el 2021, pues lo que hace es tratar de desarrollar esta metodología de carácter agnóstico, digamos, ¿no? Y para ello nos basamos en una técnica construida mediante teoría de la información, en concreto mediante compresores de información, ¿no? O sea, el compresor es un estimador de entropía que me permite caracterizar fuentes y en la medida que las caracterizo soy capaz de construir una distancia y en base a esa distancia voy a derivar un espacio n-dimensional sobre el cual llevaré a cabo la clasificación de mis fuentes de información. Y eso lo hacemos por lo que os decía de la variabilidad de interfase y sobre todo por cómo ha cambiado el modelo de amenaza, ¿no? El modelo de amenaza antes, pues más o menos se podía contener mediante la construcción de ese perímetro de seguridad que yo hacía antes mención, cortafuegos, ¿no? Y demás dispositivos que se emplean a nivel de capa, de nivel de red y de transporte. Esto, que parece trivial, ¿no? La configuración de cortafuegos, todo lo que son mecanismos de enrutamiento y redireccionamiento de tráfico, a todos los efectos, construir hacer un roadmap, hacer un plan, hacer una planificación de esos flujos de tráfico y que eso sea coherente y consistente, constituye un problema de altísima complejidad, hasta tal punto que es un problema NP completo. Subrayo esto porque cuando se habla de las amenazas que pueden venir en ese siempre amenazante espacio del computador cuántico, siempre se habla de los problemas que hay en la criptografía y cómo se rompe, pero lo cierto es que en el ámbito de la ciberseguridad, en los ámbitos de optimización de sistemas de comunicación, hay muchos problemas que son de naturaleza NP completa que se van a poder encarar de forma bastante solvente gracias al apoyo de computación, de nuevos paradigmas de computación, ¿no? Sean lo que sean esos paradigmas de computación, pero en concreto todo lo que es el bastionado de sistemas mediante cortafuegos
y el diseño de nuevos esquemas de diseño de nuevos esquemas de perimetrado, protección, salvaguarda de sistemas de información, todo ello se va a nutrir muy mucho de la capacidad de resolver problemas de optimización de alta complejidad, ¿no? Hablo de, por ejemplo, el problema de los colores, hablo, por ejemplo, del diseño de filtrado de Bloom, que a día de hoy pues, son muy costosos computacionalmente y son un reto en términos de operativo, ¿de acuerdo? Y ahí, pues bueno, el Big Data, el Machine Learning y como se le quiera llamar, todo aquello que no es inteligencia artificial, pero que se denomina inteligencia artificial, ¿vale? Puede ayudar muy mucho, ¿de acuerdo? Nosotros, en este trabajo de Entropy que he mencionado, que voy a pasarlo un poco rápido, luego me preguntáis, porque bueno, esta instancia es la que luego voy a emplear de base para utilizar modelos LSTM y redes convolucionales en el tema del NLP, ¿de acuerdo? Nosotros ahí teníamos un dataset que recogía tráfico HTTP, tráfico web, con ataques y sin ataques, ¿de acuerdo? Era un dataset que estaba balanceado y nosotros, pues bueno, de ahí lo que hacemos es que cogemos los logs, estos son logs, es decir, ficheros con trazas sobre actividad en un cierto servidor web, ¿de acuerdo? Y lo que hacíamos es que lo troceábamos en ficheros, agregábamos todas las peticiones en ficheros independientes, ¿de acuerdo? Y de todo ello nos quedábamos con M representantes, ¿de acuerdo? De todos esos ficheros. Y luego el resto de instancias, ¿de acuerdo? Pues las considerábamos como elementos que teníamos que llevar a cabo su clasificación, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que teníamos que comparar eran esas nuevas instancias con los generadores a los que yo hacía mención, ¿no? Nos hace falta una distancia para compararlo, ¿de acuerdo? Y la distancia para compararlo va a ser lo que se llama Normalized Compression Distance. Normalized Compression Distance, esto viene de un trabajo de Filibrasi en la década de los 90, no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, luego os paso la referencia. Está al final de la transparencia, en cualquier caso. Bueno, básicamente es un estimador de entropía de Kolmogorov que nos permite comparar dos fuentes de información. Y lo hacemos básicamente agregando estas dos fuentes de información y estableciendo como baseline la fuente que quiero clasificar, que quiero comparar con una referencia, ¿de acuerdo? Es lo que tenéis ahí en esa fórmula, ¿no? La C es un compresor y lo que hacemos es simple y llanamente considerar dos cadenas, que en este caso son nuestros ficheros, las concatenamos, ¿vale? Y bueno, a la concatenación le restamos el valor del compresor de la cadena de referencia y lo dividimos por la cadena que queremos, con la que estamos comparando, ¿vale? El compresor es cualquier tipo de compresor, un Lempel-Zip, un Burrows-Wheeler, cualquier tipo de estimador. Aquí ya de cualquier tipo de compresor, que es un estimador de entropía, ¿de acuerdo? Aquí pues hay una variabilidad amplísima de compresores. Nosotros, en nuestra casuística, como hemos ido a lo más simple, porque, como decía, somos unos fontaneros, ¿de acuerdo? Sin poner en menoscabo la actividad de un fontanero, nosotros somos fontaneros de baja calidad, ¿de acuerdo? Utilizamos el Lempel-Zip que viene en los sistemas Linux por defecto, que es el gzip, ¿de acuerdo? Que es un Lempel-Zip, no el Lempel-Zip original del D76, sino una versión posterior que es más rápida en ejecución, pero es un peor estimador. Pues básicamente porque la ventana deslizante que se emplea para estimación de entropía, en lugar de llevar a cabo el recorrido completo de la cadena desde el inicio, pues lo hace siempre a partir de un punto intermedio, ¿de acuerdo? Entonces hace que el estimador sea de peor calidad, pero nos vale para lo que nosotros vamos a efectuar, ¿no? Entonces, la C aquí es gzip, ¿sí? Es el Lempel-Zip, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros cogemos nuestros datos de entrada, los dividimos en generadores y en instancias a clasificar, ¿de acuerdo? Las troceamos, ¿no? O sea, hay que decidir cuál es el tamaño que quiere tener cada uno de los ficheros a los que yo hacía mención, ¿de acuerdo? Y luego, con todos los segmentos de información que vamos configurando, pues cada uno de estos segmentos lo vamos comparando con los atributos que estamos generando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si aquí, como en el ejemplo estimamos que tenemos 8 generadores, pues lo que ocurrirá es que para cada entrada que queramos comparar, vamos a tener 8 medidas de referencia, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un vector de 8 dimensiones, es decir, tenemos
un espacio iba a decir 8-dimensional, un espacio de 8 dimensiones, ¿vale? Y en ese espacio de 8 dimensiones es donde vamos a llevar a cabo la clasificación. Bueno, esto es un bosquejo genérico de los procedimientos de clasificación que pudiéramos emplear. Nosotros, como aquí en este artículo teníamos un especial interés en adoptar criterios, primero que fueran simples y segundo que fueran interpretables, ¿de acuerdo? Pues nos fuimos a una máquina de soporte vectorial, ¿de acuerdo? Y en esa máquina de soporte vectorial, pues tratábamos de establecer cuáles eran los valores adecuados de los parámetros de esta máquina de soporte vectorial para llegar a cabo una clasificación con una accuracy adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacerlo entrenábamos nuestro sistema con cross-validación, en este caso con cross-validación de cinco plegamientos, ¿de acuerdo? Y vamos, el procedimiento clásico, ¿no? O sea, primero entrenábamos y luego le llevábamos a cabo la validación con el conjunto test, ¿no? Entrenamiento y luego validación, ¿de acuerdo? Y bueno, con ese entrenamiento lo aplicábamos a distintos datasets, ¿no? Yo he hablado del dataset de tráfico anómalo web, pero nuestra intención era el mismo procedimiento, tal y como lo he explicado, con el particionado adecuado de los datos y demás, aplicarlo a distintos datasets, pero sin cambiar el procedimiento, es decir, NCD y máquina de soporte vectorial, ¿vale? Y bueno, pues cogimos un dataset de spam, donde ahí estamos ya tratando lenguaje natural. Luego nos fuimos a un dataset de lo que se conoce como Domain Generated Algorithms. Estos son algoritmos que se utilizan para generar de forma automática dominios. Estos dominios luego se emplean en un abanico muy amplio de ámbitos de uso, pero uno de ellos son la construcción de lo que se tipifica como canales de command and control, ¿no? de orden y mando, ¿no? Los canales de command and control son los que emplean muchos atacantes para, una vez entran en un sistema, poder tener una monitorización del sistema target, ¿no? Del sistema objetivo. Se puede emplear en campañas de ransomware, de eso en el SESIS tenemos una experiencia muy dilatada, y se pueden emplear también en campañas de phishing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos dos datasets, el de SMS, ¿vale? Correo, que es lenguaje natural, y los DGA, que son URLs, URLs como las que vemos en cualquier navegador, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tenéis un poco definidas las características del dataset y aparte el de HTTP, ¿no? Que os mencionaba antes. Bueno, nosotros aplicamos nuestro procedimiento, hacemos el ajuste paramétrico, tenemos que ajustar también el número de generadores que vamos a emplear, el coeficiente de regularización, el centro del kernel RDF de la máquina de soporte vectorial que estamos empleando, bueno, y con eso pues derivamos lo que es la precisión de nuestro método. Bueno, esto está movido, ¿no? La Cura sí tendría que... Algo me está fallando, sí, porque bueno, me falta el número de muestras, lo que está en la segunda columna. Bueno, está un poco movido la cuestión es que con un número suficientemente elevado de generadores y con un ajuste adecuado de la C y de la gamma de nuestra máquina de soporte vectorial, somos capaces de obtener un rendimiento que es un rendimiento que no llega a estar en el mismo rango que el estado del arte, porque fijaros que tenemos una accuracy de un 88%, y si uno emplea pues lo que antes mencionaba David, ¿no? De usar transformers y técnicas muy avanzadas, pues es capaz de pasar de un 88% a más de un 90% de accuracy. Pero el coste computacional de esto es infinitamente más bajo que el coste que uno tiene que emplear en el entrenamiento de esos otros modelos alternativos, ¿no? Entonces nosotros buscábamos tener algo de bajo coste con un rendimiento aceptable, ¿no? Porque lo que buscamos es tener una capacidad operativa, es decir, es cierto que vamos a tener una tasa de falsos positivos y falsos negativos, según el caso, resiliente, pero esto cuando uno está trabajando en un SOC, que es el sistema centralizado de recolección de evidencia, lo que se quiere tener es indicios que luego permitan, mediante una aproximación human in the loop, hacer una investigación más profunda. Es verdad que puede que haya amenazas
que no seamos capaces de caracterizar y de localizar, pero sí identificamos un grueso muy notorio de ellos, ¿de acuerdo? Y simplificamos, por tanto, la actividad de lo que es el analista de seguridad. Tened en cuenta que lo que ocurre en estos esquemas es que hay sistemas SIEM y de IDS que no logran al final ser suficientemente efectivos, y de hecho en muchos de estos SOC, los IDS y los SIEM pues no se llegan a utilizar de forma plena, ¿vale? Ahí hay un problema básicamente derivado por la capacidad adaptativa del atacante, ¿no? Entonces, por eso nosotros buscamos este tipo de aproximación. En lo mismo los DGA conseguíamos resultados pues también bastante buenos, teniendo en cuenta que nosotros, insisto, el preprocesado que efectuamos aquí es mínimo. Cogemos el data bulk sin hacerle nada y lo único que hacemos es trocearlo, comparar con la NCD, con atributos que consideramos que son significativos, ¿de acuerdo? Que además los cogemos los cogemos de forma aleatoria y hacemos la cross-validation y eso es lo que nos da la configuración de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y evidentemente hay un margen de mejora importante, ¿no? Pero lo conseguimos con un coste muy bajo, ¿de acuerdo? El siguiente paso que voy a abordar es cómo somos capaces de abordar problemas de NLP de otra naturaleza, en concreto dentro de lo que sería el ecosistema de la información imprecisa o misinformation, y su paulatina conversión hacia esquemas de manipulación o de desinformación en redes sociales, ¿vale? Y entonces nuestra hipótesis que hemos utilizado como parte del proyecto Tresca es que hay un grueso muy importante de desinformación que se construye como origen en campañas de rumores, que a su vez tienen el origen en la baja calidad de titulares periodísticos. Y diré, ¿y eso qué tiene que ver? Yo explico por qué. Lo que ocurre es que en redes sociales, en general, cuando se distribuyen y comparten contenido periodístico, básicamente lo que ve el usuario de estas redes es el titular de la noticia, a través, por ejemplo, de un post de Twitter, ¿vale? Rara vez, y de hecho por eso aparece en Twitter, ¿no? De forma insistente pero poco efectiva. Oye, antes de hacer un retweet de esta información, trata de leerla, ¿no? Rara vez se lee, ¿no? Y de hecho lo que ocurre es que puede que el contenido, el titular sea de baja calidad, pero es que además, como lo que se hace en el post es una interpretación de ese titular, el error de partida en el titular se amplifica de alguna forma en el post, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que al final, una vez se produce esa amplificación de la baja calidad informativa del titular, pues se construya una suerte de rumor que se acaba propagando por las redes de conectividad de ciertos usuarios. Si esos usuarios son o bien misinformation spreaders o directamente lo que se llama en la jerga de las campañas de manipulación, tontos útiles, que hay unos cuantos, me temo, pues eso al final hace que desde la misinformation estemos transitando por vía del rumor, por vía del clickbait, del rumor, hacia la desinformación, ¿vale? Entonces, bueno, eso es por el motivo por el cual nosotros estudiamos el clickbait, ¿no? Hicimos dos experimentos, uno basado en un dataset de rumores y otro basado en un dataset de un colectivo, el colectivo Webis, que lo que hace es que propone, es un colectivo dentro de una comunidad, dentro de NLP, que de forma regular propone retos, ¿no? Y uno de los retos que se propuso hace, creo que 5 o 6 años, no recuerdo la fecha exacta, fue detección de clickbait, ¿no? Y bueno, ahora después os explico exactamente cómo se construye el dataset, ¿no? Entonces, en el primer experimento, básicamente esto es lo que he comentado, no voy a volver a repetirlo. El problema que existe en redes sociales por cómo se construye, cómo se fabrica, ¿no? Que es como de hecho se llama en la jerga de las operaciones de información, ¿no? La fabricated information, ¿no? El problema que hay con el uso de información de baja calidad y descontextualizada e instrumentalizada, ¿no? Este artículo que os pongo aquí es un artículo que cubre esto de forma bastante precisa. Y bueno, y aquí pues lo que os he reseñado sobre clickbait y rumor propagation, ¿vale? Entonces nos vamos a lo mollar. Los experimentos que vamos a considerar son dos. Un primer experimento está del dataset que aparece en este artículo de King y colaboradores del 2018. Y bueno, es un dataset que ellos etiquetan con rumores basado en Twitter, que es el foco más brutal de rumorología, ¿no?
Aunque bueno, eso es algo que luego lo comentaré en las conclusiones. Twitter es epifenoménico, las campañas en términos epifenoménicos en lo que se refiere al ecosistema de desinformación. Donde se construyen las campañas de desinformación suele ser en canales privados, bien de Telegram, bien de Discord, bien de Gab, de 4chan, pero suele ser en otros foros, ¿no? Y acaba emergiendo en Twitter, ¿no? Y es relevante la información que obtenemos en Twitter, mientras nos deje el sacrosanto de los más, pero ahí es necesario y es preciso poner de relieve que es simplemente un observable que nos da una visión concreta de un fenómeno que es de una complejidad mayor, ¿de acuerdo? Segundo experimento, pues, es el dataset este de Webis que os mencionaba. Y ahí lo que etiquetan es clickbait en post de Twitter, de Twitter, en los posts, es decir, en la información, en los tweets. Y esos tweets contienen titulares, ¿de acuerdo? Esto lo menciono porque nosotros, en el enfoque que vamos a hacer, vamos a evaluar el contenido clickbait del post, del titular, y la falta de coherencia entre el cuerpo de una noticia y el titular, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque el clickbait es una herramienta que se ha utilizado en periodismo siempre. Y no quiere decir que el clickbait sea malo. El clickbait es malo cuando es malo, es peligroso o puede ser peligroso cuando la manera que tiene de engancharnos un periódico para leer una noticia no se compadece el desarrollo que se hace de ese fenómeno de atracción, ¿vale? Entonces eso es algo que a nosotros nos preocupa, ¿no? La falta de coherencia que pueda existir entre un titular y el corpus de la noticia asociada, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de examinar, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que hemos de hecho puesto de relieve en gran medida con nuestros análisis es que ese etiquetado que se hace en Webis a veces pues no es suficientemente efectivo porque analizan el post del tweet y no esta circunstancia a la que yo hacía mención, ¿no? Bueno, nosotros para llevar a cabo este enfoque, pues hacemos un proyecto clásico de procesamiento de lenguaje natural. Aquí sí que vamos a hacer un preprocesado, es decir, identificamos las distintas unidades informacionales de texto, sacamos lo que se llaman los lemas, ¿no? O sea, básicamente lo que tratamos es de ver cuáles son las componentes del discurso, ¿no? Eliminamos aquello que no aporte información. Ojo, en este contexto, las stop words en determinados contextos sí que son relevantes, ¿de acuerdo? Porque evidencian errores típicos y característicos de cierto tipo de actor. Pero aquí aquí lo vamos a ignorar. Signos de puntuación, espacios, y luego pues derivamos grupos de 2 letras o de 3 letras, ¿no? Trabajamos con bigramas y trigramas, ¿no? Para tener un modelado de la fuente de información, ¿de acuerdo? Luego transformamos el texto mediante en vectores, pues una técnica clásica, que es básicamente la ocurrencia que hay de cada uno de estos digramas y trigramas, ¿no? Que se hace computar esto, y luego se le aplica 2 procedimientos de transformación adicionales, ¿no? Aparte del TF-IDF, el word-to-vec y el doc-to-vec, ¿vale? Y medimos, vamos a mirar los resultados para cada una de estas transformaciones de texto en vector, ¿de acuerdo? Estas son un poco las circunstancias a las que yo hacía mención en el ciclo de vida del dato, ¿no? Sobre el conjunto de asunciones que se llevan a término en lo que es la extracción de información del dato, ¿no? O sea, esto también me gusta reseñarlo, este leitmotiv de que el dato es oro. El dato no es oro. Lo que es oro es el conocimiento que nosotros sacamos de los datos. Eso sí que es oro, ¿no? Y para saber el conocimiento que sacamos, tenemos que ser muy conscientes de todas las hipótesis que llevamos a término para transformar la información desde un observable hacia el marco operativo en el que somos capaces de poner en liza nuestro corpus procedimental, digamos, ¿no? Y bueno, luego vamos a hacer un enfoque de clasificación tratando de comparar lo que son procedimientos interpretables con procedimientos de deep learning donde ya hay un problema de interpretabilidad, ¿no? Porque aquí nuestro objetivo era ver si con una capacidad de clasificación simple éramos capaces de abordar el problema concreto de los 2 datasets a los que hacíamos mención, ¿no? Cuando había una necesidad de irnos a una mayor complejidad. Porque esta locura que existe a día de hoy de irnos a marcos de clasificación de alta complejidad, pues en muchos casos, debido a la carestía de datasets de calidad, no está justificado, ¿no? No está justificado, y lo que se incurre es primero en un gasto computacional
elevadísimos, y segundo, en unos problemas que están sobreajustados a más no poder. Y por eso, bueno, poner el énfasis de ir a mecanismos que primero nos permitan bajar el coste computacional y luego tener una mayor capacidad para ver que nuestros sistemas son de verdad sistemas que actúan con parsimonia y capacidad de generalización. Y eso se puede hacer mejor con un random forest, con una clasificación basada en vecinos, con máquinas de soporte vectorial, que es para mí la joya de la corona casi siempre, y con procedimientos como el SGBoost, ¿vale? Y luego vamos a comparar con procedimientos de Deep Learning, ¿no? Para los dos datasets, ¿no? Entonces, para probarlo, pues más hipótesis. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el ajuste paramétrico? Aquí en el ajuste paramétrico, de nuevo, todos los procedimientos que nos permitan hacer una exploración exhaustiva del espacio de fase en un tiempo computacional aceptable, pues serán bienvenidas, ¿no? De nuevo, ese marco de la quantum computing aquí puede jugar un papel y un rol muy relevante, ¿no? Aquí o en modelos, por ejemplo, privacy respectful for deep learning, ¿no? Donde hay un problema de ajuste muy relevante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros aquí hemos hecho un grid, una definición de malla, ¿no? Para la exploración de parámetros, y luego, bueno, hemos hecho una selección respecto a qué tipo de métrica y qué tipo de pesos vamos a emplear, ¿no? Ahí más o menos aparecen caracterizados el espacio paramétrico con el cual vamos a tratar de ajustar nuestros modelos, que es nuestra hipótesis, y por tanto, nuestra hipótesis de configuración de nuestro observable, y por tanto de configuración de la toma de decisión, ¿no? Entonces, estamos restringidos y limitados por este marco de decisión, ¿no? Esto es una parte importante de lo que el egregio, la egregia agencia de monitorización de algoritmos, entiendo que acabará tratando de exigir, ¿no? Que el portfolio de un proyecto de aprendizaje automático explicite de forma clara y rotunda cuál es el conjunto de características y de criterios que se adoptan como base de los procedimientos de ajuste paramétrico y de configuración de modelos, ¿vale? Y bueno, para el LSTM, pues lo mismo, definimos el optimizador, cómo vamos a inicializar, qué tipo de inicializaciones vamos a emplear, el tamaño de la ventana con la cual vamos a tener capacidad de memoria, el número de unidades LSTM y la regularización que vamos a aplicar, ¿no? El dropout, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos limitado a esto, ¿no? Entonces, los resultados que nos dan son resultados que van a venir condicionados por esta decisión que nosotros hemos efectuado. ¿Y cómo se llega a esta decisión? Pues por eso hablaba de la fontanería y demás, pues con mucho ensayo y prueba, que es uno de los problemas que tenemos de forma operativa a día de hoy en el aprendizaje automático, que hay muchos resultados. Sí. Bueno, sí. Y que hay muchos de los problemas que tenemos a día de hoy, ¿no? Que muchas veces no podemos llevar a cabo una caracterización analítica del problema, y otra es que directamente ni se tiene en cuenta que igual habría una caracterización analítica del preprocesado, de la selección paramétrica y del ajuste paramétrico, ¿vale? Y sin embargo, pues por la capacidad de cómputo que tenemos a día de hoy, directamente decimos, pues oye, vamos a probar y a ver lo que sale, ¿no? Y vamos a probar y a ver lo que sale, pues tiene resultados buenos en muchas ocasiones, y otros, pues no se sabe si tiene resultados buenos o malos. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que acabamos convergiendo a un subóptimo que nos da una configuración de la toma de decisión que no generaliza de forma adecuada, ¿no? Que es en parte un grueso del problema que estamos viendo estos días, y que es sorpresivo que se considere un problema, porque es una circunstancia incita al desarrollo de sistemas que tratan a través de un conjunto reducido de información, y siempre será un conjunto reducido de información, tratar de generalizar un comportamiento de altísima complejidad, ¿no? Refiero a toda esta interrupción de procedimientos automáticos, que se lo están tomando muy en serio en China también, seguro. Bueno, y bueno, aparte de lo que yo he comentado, ¿no? De lo que sería la caracterización de los datasets sin más, también podemos coger y utilizar el Deep Learning, nuestros
nuestra herramienta de Deep Learning para tratar de dirimir cuál es la falta de coherencia que existe entre dos fuentes de información, ¿no? Que esto es lo que digamos, nosotros pues hemos tratado de desacerbar en este artículo que publicamos en Ares, en el Congreso Ares el año pasado. Y para eso nos basábamos en el trabajo de Park de 2020, donde ellos proponen una medida de incongruencia entre lo que son titulares de noticias y el cuerpo de las mismas. Y esa medida de incongruencia básicamente lo que hace es combinar una LSTM, una LSTM básica, que es la de Hofstadter y Smith-Hubbard del 97, ¿vale? Y luego le añaden lo que se llama una recurrent dual un recurrent dual encoder, que ahora os explicaré qué consiste, ¿vale? Entonces, la charla la tipificaba precisamente como ingeniería de Deep Learning, porque lo que ocurre, sobre todo gracias al marco que depara Keras, es que lo que se efectúa a día de hoy es la combinación de muchas matrices, transformaciones de espacios, reducción y expansión de dimensionalidad, utilizando transformaciones muy básicas, modulares, ¿de acuerdo? Básicas, con una complejidad importante, que nos permite al final tener vectores comparables en cierto espacio de definición, ¿de acuerdo? Entonces se hace una suerte de combinatoria de bloques funcionales, ¿no? De hecho, cuando uno programa en Keras, directamente el esquemático que te proporciona Keras es un bloque esquemático funcional como un diagrama de flujo clásico que se emplearía en ingeniería del software o en sistemas de información, ¿no? Y uno lo que hace es combinarlo, bueno, y ver si aquello da buenos resultados. En esta línea, ¿no? Lo combino y pruebo, ¿no? Lo combino y pruebo. Como digo, pues tiene resultados buenos algunas veces y otras no tanto, ¿no? Bueno, esto es lo que os he explicado antes, David, sobre la LSTMs, ¿de acuerdo? Una LSTM fundamentalmente son matrices de transformación de pesos, ¿no? La W, la U, un bias, ¿de acuerdo? Y luego, pues, funciones de conversión, ¿no? Pues sigmoides, la función tangente hiperbólica, que lo que nos permite es pasar de un espacio n-dimensional a un espacio unidimensional, ¿de acuerdo? Para tener medidas de referencia, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que hacemos es transformar vectores en espacio de dimensiones adecuados y luego pues lo convertimos a medidas de referencia. Y para ello, pues, primero hacemos un ajuste, digamos, ¿no? Un baseline, no exactamente baseline, mediante función sigmoidal y luego, pues, comparativa, construyendo esa sigmoidal con tangente hiperbólica, por ejemplo, ¿no? Y en esto, elegir una u otra, de nuevo, tendrá un efecto, ¿no? O sea, habría que ver a veces si nos interesa trabajar con una sigmoide, con una tangente hiperbólica, en fin, depende del tipo de problema. Y bueno, luego, pues aparte, las STM tienen también la capacidad de meter más capacidad o sea, más funcionalidad de caracterización de datos mediante lo que se llaman estados ocultos. Bueno, esto al final son un grueso muy importante de procedimientos de transformación, ¿de acuerdo? Que como los componemos con una suerte de corta y pega, si se permite la expresión, son los que al final hacen que cuando llegamos al final un observador nos diga, oye, ¿me puedes explicar por qué la configuración a la que has llegado es una buena configuración? Y ahí pues es donde tenemos el problema serio de interpretabilidad, que no está resuelto, ¿no? Hay soluciones parciales, line, factores de búsqueda inversa de activación de pesos que todavía no han dado una respuesta adecuada para interpretar nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues vemos, ahora os explico de forma más gráfica exactamente cómo hacemos la comparativa entre dos fuentes de información. Creo que lo tengo más adelante, sí, tengo el gráfico más adelante. Y bueno, con esta idea general de lo que sería la arquitectura, los datasets concretos, ¿no? El primero es de inversión de rumores, ¿vale? Del orden de 1000 tweets, bueno, pues están clasificados como rumor y no rumor, y con ese aplicamos primero las técnicas interpretables a las que hacía mención, ¿vale? Con los distintos procedimientos de transformación
del texto en vectores, el TF-IDF, el Word2Vec, el Doc2Vec y con la LSTM, que hemos configurado con el anterior procedimiento. La última parte, que era la de la divergencia, la explicaré con el otro dataset. Y vemos cuál es el accuracy y la precisión bajo la curva, ¿no? Que tenemos con nuestros métodos. Y seleccionamos aquel que nos da mejores resultados, ¿no? Y en este caso, después de hacer cross-validation y de realizar todas las pruebas necesarias, vemos que los mejores resultados los tenemos con un TF-IDF y una SVM, ¿no? Con una máquina de soporte vectorial, ¿de acuerdo? Y sin embargo, los resultados que tenemos con la LSTM son peores que los demás métodos. En gran medida porque fijaros, como mencionaba antes, que es que el dataset que tenemos es un dataset muy pequeño. Es un dataset solo de 1000 tweets. Es pequeñísimo. Entonces, claro, no tenemos capacidad real de ajustar de forma adecuada nuestra LSTM, ¿no? Entonces, en este tipo de dataset, que por cierto es un dataset que uno se encuentra de forma bastante habitual, y hasta tal punto es habitual que ahora una de las temáticas que cada vez está sonando más en ámbitos de investigación en aprendizaje automático es la capacidad de tener lo que se llama frugal machine learning, ¿no? O sea, machine learning con datasets pequeños, porque sobre todo en ámbitos de datos con especial sensibilidad, la disposición que hay de los stakeholders, de los actores de compartir datos es nula. O sea, nadie comparte datos. Comparten datos de forma muy parcial y muy mínima, ¿no? Y eso hace que en esos contextos sea preciso llevar otro tipo de enfoque. Y cuando estamos hablando de frugal machine learning, lo que estamos hablando es machine learning sin deep learning, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de esa, es decir, hacer machine learning de toda la vida. Pero bueno, esto aquí pone de relieve precisamente el problema que tendríamos en esa circunstancia, ¿vale? Nos vamos al dataset de ClickBank, que este ya es un dataset que, fijaros, tenemos 38K de tweets, ¿vale? Eso ya es un volumen más que importante, y esos son solo los tweets con los posts y la referencia a la noticia. Nosotros, aparte, en nuestro estudio, sacamos la noticia completa, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un volumen de texto importante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí, pues eso, esto fue una anotación colaborativa que se efectuó entre varios, creo que se hizo con el Mechanical Turk o con algún procedimiento similar. Entonces había varios usuarios, ¿no? Que iban etiquetando los posts en los que se incluían enlaces de noticias, ¿no? Y bueno, con eso nosotros, el reto está abierto todavía, uno puede comparar con los resultados que se han ido obteniendo en base a este corpus, y en muchos de ellos, en un grueso importante de ellos, está incluso el fuente del código que se empleó para resolver el reto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nosotros para este segundo experimento lo que vamos a utilizar esta configuración en lo relativo al modelo de deep learning, ¿no? El número de unidades de embedding que vamos a emplear, que van a ser 10, las unidades de recurrencia van a ser 100, un tamaño de batch, es decir, de historial de 256, un learning rate de un 0,001, el dropout de entrada y de salida, y ahora vemos a qué se refiere esto, y un optimizador, ¿de acuerdo? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hipótesis con las que vamos a trabajar. ¿Y por qué trabajamos con esa hipótesis? Porque después de haber probado muchas configuraciones, que es como lo hicimos en su momento, vimos que estas nos daban buenos resultados, ¿de acuerdo? Para procesar los tweets, utilizando LSTMs y posteriormente el Recurrent Dual Encoder, lo que hacemos es seguir este esquema, ¿no? Cogemos un tweet, le aplicamos un embedding, regularizamos, le aplicamos el STM, le aplicamos una función sigmoide, y con eso tenemos transformado el tweet original, ¿de acuerdo? Lo que se aplica aquí es lo que se llama un embedding recurrent sigmoid strategy, ¿vale? Si uno se va a la literatura, pues el estándar ERS aparece en un montón de trabajo, ¿de acuerdo? El modifier, por ejemplo, y demás, utilizan este tipo de esquema, ¿vale? Esto es lo que os digo, es lo que ya en la jerga se suele tipificar como ingeniería de deep learning, ¿no? Que te aporta, pues, esquemas modulares
con los cuales uno es capaz de enfocar y encarar un problema de clasificación complejo, ¿no? Y bueno, el Recurrent Dual Encoder básicamente es esta arquitectura que aparece aquí. Nosotros tenemos el cuerpo de la noticia, le aplicamos un embedding, regularizamos un LSTM, por un lado, luego tenemos el título de la noticia, le aplicamos un embedding, hacemos una regularización, LSTM, y le aplicamos una capa de medida de incongruencia, ¿vale? Que ahora vemos cómo sale. Básicamente sale de una función, de una sigmoidal, a la que transformando la salida del titular que hemos obtenido, ¿vale? Y la salida del cuerpo mediante una matriz de transformación y añadiéndole un vector de bias, ¿no? No me sale ahora la traducción, de bias, de sesgos, ¿no? Y bueno, combinando los dos procedimientos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que podemos tener, combinando los dos procedimientos mediante una red densa, que es básicamente otra matriz de aplicación que nos permite combinar vectores de caracterización, ¿de acuerdo? Con eso lo que tenemos es un nuevo sistema de expresión, ¿no? Entonces nosotros podemos caracterizar directamente un titular, podemos caracterizar el titular y el post, y podemos caracterizar el titular y la noticia. Es decir, tenemos 3 salidas de caracterización de fenómeno clickbait, ¿no? Entonces, el modelo que nosotros aplicamos de búsqueda de clickbait es un modelo que da 3 reportes, digamos, tres medidas, ¿de acuerdo? Y bueno, con esas 3 medidas comparamos con la original, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los esquemas estos son los resultados que habían en el reto de Webis, y nosotros el nuestro, que aparece al final, ¿vale? En el que solo analizamos el post, o el que hacemos esta combinación de procedimientos, ¿no? Del post y la capa de incongruencia, las dos cosas, ¿vale? Pues ahí somos capaces de mejorar los resultados del mejor resultado dentro del reto, ¿de acuerdo? Ahora aquí la pregunta es, macho, tío, el mejor resultado, un 0.834 y tú has conseguido un 0.859. Esto es un poco la locura que ocurre, que estamos viendo ahora en los desafíos de Deep Learning, que mejoras, pero mejoras en un 0,2% o menos, ¿vale? Sí, mejora, de acuerdo, pero el coste computacional que ha habido que asumir para esa mejora mínima, ¿tiene sentido? Esto es otra parte de las preguntas, ¿no? Que a día de hoy pues probablemente sea cada vez más pertinente llevar a término, ¿no? Y bueno, visto que nos daba resultados este modelo con el clickbait detection, digo, vamos a aplicarlo al dataset de rumores, ¿no? El dataset de rumor con la máquina de soporte vectorial y el TF-IDF, pues nos da el accuracy que tenéis ahí, y nuestro modelo mixto nos da un resultado malo, ¿de acuerdo? Por lo que os mencionaba antes, el dataset es muy pequeño, no tenemos capacidad suficiente para ajustar nuestro espacio paramétrico en un modelo de alta complejidad, ¿no? Y bueno, pues aquí evidentemente como reto pues está ver primero si tiene sentido el coste computacional que hemos asumido, que a día de hoy pues es bastante cuestionable, y luego tratar de dirimir si somos capaces de llevar a cabo una adaptación que habilite la interpretabilidad de nuestro modelo, ¿vale? Y bueno, voy a terminar con una aplicación. O sea, ¿cómo voy de tiempo, David? ¿Me quedan 15 minutos? ¿Vale? No, realmente no. Vale, pues entonces es rápido. Esto que hemos aplicado son clases binarias, son modelos de clasificación binario, ¿no? Clickbait, no clickbait, spam, no spam, ataque, no ataque. Esto es trabajo en desarrollo que tenemos. Una posibilidad que existe es, utilizando la medida NCD, aplicarlo a un problema de clasificación M-área, ¿no? a multiclase, de tal manera que cada clase sea un estilo de escritura, ¿no? Y tener distintas caracterizaciones de estilo de escritura, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reseñar, nosotros pues lo que hacemos es que con máquinas, vamos, con redes convolucionales somos capaces mediante la construcción adecuada de nuestro dataset, llevar a cabo utilizando la NCD
y redes convolucionales la clasificación de este problema meario de reconocimiento de estilo, ¿no? El reconocimiento de estilo es altamente útil en escenarios muy amplios, ¿no? En el contexto específico de atribución, pues permite, por ejemplo, saber quién está detrás de una nota de solicitud de rescate en ransomware, por ejemplo, ¿no? ¿Qué gang, qué grupo es el que está detrás de una cierta estrategia de comunicación, ¿no? ¿Quién está interviniendo, generando campañas de desinformación en una red en la que no hay una autenticación e identificación de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, es un ámbito que nosotros estamos desarrollando cada vez más, pues un poco para dar cabida a herramientas que nos permitan explorar el ecosistema de lo que se tipifica como amenazas híbridas, ¿no? Que son ataques que se efectúan o se coordinan en el ciberespacio, pero que luego tienen un impacto físico, ¿no? Promover, por ejemplo, ciertas campañas de desestabilización en redes sociales para hacer que la gente se movilice y se manifieste, por ejemplo, en la sede de BlackRock, ¿no? Que es algo que está muy de moda ahora en París, ¿no? Y cosas de esa naturaleza, ¿no? O sea, cómo somos capaces de orquestar ataques en una esfera, la esfera ciber, teniendo un impacto en el mundo físico, combinando distintas estrategias, ¿no? Y esto es algo que tiene un interés muy relevante en lo que es la seguridad y a nivel geopolítico, ¿no? Y bueno, y el reto es tener la capacidad de anticipar todo eso integrando una amplia gama de fuentes de información, cada una con una especificidad concreta, ¿no? Y con una característica determinada, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde va parte de nuestra intención a la hora de definir herramientas de corte genérico que nos permitan integrar fuentes heterogéneas de datos, ¿no? Para derivar inteligencia tanto de la clear web, es decir, la web que es fácilmente accesible, como aquella información que se vertebra a través de la deep web y de la darknet, ¿no? Y además teniendo en cuenta pues, distintos escenarios de generación de contenido y transmisión del mismo, ¿no? Y bueno, ahí es un poco donde ahora mismo estamos trabajando en aplicar un grueso de los esfuerzos de Deep Learning Engineering en Natural Language Processing que estamos haciendo en nuestro grupo. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Si quieres hacer alguna pregunta. Yo tenía una pregunta, David. Bueno, has dicho que te gustan mucho las SVMs, etcétera. En el primer proyecto que mencionaste, las promocionabas por su interpretabilidad. ¿Cómo las interpretas? Bueno, básicamente porque tú eres capaz de establecer cuál es el conjunto de datos que te llevan al parámetro C y el gamma. Eso lo haces de forma bastante directa. Es verdad que en el caso de la activación, que son dos parámetros, no tienen más, la activación es fácilmente explicable. Eso si vas con un kernel no lineal. Si el kernel es lineal es que directamente tiene la interpretabilidad, ¿no? Es un modelo que dado un conjunto de entradas y salidas, puede explicar por qué se activan determinados pesos de la red de forma directa. Entonces, cuando digo a interpretabilidad me refiero a que la complejidad a la hora de determinar qué activaciones son las que se ponen en juego es más directa, ¿vale? Vale. Muy bien. ¿Alguien de los que están online quiere hacer alguna pregunta? No. Pues nada, muchas gracias, David. Pues nada, un placer. Nada, la próxima que sea presencial. Sí, la próxima estoy por allí. Venga, muchas gracias. Buen Gracias, día. David. Hasta luego.